Mariana. Vivo en Miami. Bueno, después del huracán fue un shock, obviamente muy grande. Tenía mucho miedo de lo que iba a pasar, de cómo el mundo se iba a ver en las próximas semanas, qué iba a pasar con la escuela. Tenía mucho miedo de todo lo que iba a pasar, pero lo que más me impresionó fue salir a la calle en mi carro y ver todo destruido. O sea, fue un shock muy grande para mí. Bueno, yo me sentía muy preocupada. Obviamente, yo fui muy afortunada porque mi casa, bueno, se llenó de agua, muchas cosas se dañaron. Fue bien difícil, pero me sentía afortunada porque yo tenía amigas tenía una amiga que su papá vivía en Mayagüez y no tenía forma de comunicarse con él. No sabía si estaba bien, no sabía qué había pasado. Tenía miedo de lo que iba a pasar en el futuro. Y sentía que no había esperanza. Obviamente la hubo y todo volvió a normal, pero tomó casi un año para que todo volviera a la normalidad. O sea que me sentía insegura de lo que iba a pasar y me sentía preocupada por la gente. Pero lo más difícil fue el día del huracán, sacar el agua y ayudar y asegurar que todo estaba bien. Lo más difícil fue el agua. Cuando yo me levanté fue como una cascada cayendo en mi balcón. El huracán afectó a todo el mundo, claramente. Y no todo el mundo estaba en un lugar muy bueno. Y todo el mundo estaba dormido y nada estaba bien. O sea que fue muy difícil interactuar con la gente y muchas relaciones se vieron afectadas. Bueno, mis papás no los vi tanto porque estaban tan enfocados en el trabajo, en que todo ahí estuviera bien. Y a la misma vez asegurarnos que nosotros estuviéramos bien. Bueno, después del huracán pasaba mucho el tiempo por escuchar música y cuando hubo la recepción y ya todo, o sea, era más fácil comunicarse y ya las redes eran fácil accesar las redes porque ya la comunicación había vuelto a Puerto Rico. Me encantó ver lo que la gente tenía que decir, gente que me encantaba, artistas que me encantaban, gente que yo adoraba, hablando de Puerto Rico y de la situación y ver que ellos también les importaba. Pues los consejos que tengo para adolescentes y gente pasando por desastres naturales es quedarse cercano a la gente que quieres y siempre ayudar y los pocos recursos que tengas, compartirlos y ver que hay gente menos afortunada que tú